Ya está. Hoy día vamos a hablar entonces de la atención. La atención es un proceso psíquico superior, inferior. En la última clase hemos visto acerca de la conciencia, ¿sí? Em, Hemos hablado acerca de todos los procesos conscientes e inconscientes. Los procesos conscientes tienen ciertas características como que primero básicamente son una unidad, o sea que nosotros lo que vivimos, de lo que estamos conscientes lo podemos proyectar tanto al pasado como al futuro. Cada experiencia consciente es personal, o sea, es subjetiva, eh, dura un determinado tiempo, es intencional. Por ejemplo, lo inconsciente no es intencional porque a veces tienes lapsus o ideas que no quieres tener. Por ese motivo no es intencional. Dentro de los procesos conscientes existen los inferiores que inclusive los animales los tienen. Por ejemplo, las hormigas, o bueno, los que tengan mínimo un sistema nervioso. Si tiene un sistema nervioso, entonces va a tener procesos psíquicos por lo menos inferiores. Dentro de ellos tenemos el primero que vamos a hablar, que es la atención. Bien, quiero hacer algunas preguntas previas porque siempre las preguntas previas nos permiten saber qué vamos, si cambiamos esta idea que tenemos, entonces vamos a poder aprender, propiamente dicho. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podemos atender a algo? Respuestas libres, a ver, les escucho. ¿Cuánto tiempo creen que podemos atender a algo? ¿Una hora? ¿2 horas? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. ¿Ya? ¿10 minutos? Muy bien. ¿Otro por ahí? ¿Otra opinión? A ver. 15 minutos. 15. Por ejemplo, unas clases pueden durar hasta 45 minutos. Nadie puede atender tanto tiempo. ¿Están seguros de eso? ¿Cuánto tiempo creen? Por ahí hay 10, 15. Si también estás de acuerdo con 10 y 15, puedes decirlo también, ¿no? A pesar de ser la misma idea, es tu punto de vista. Ya, por ahí me dicen 1 minuto y medio, depende de la situación, correcto. Bien, ya está. Ahora, ¿cómo podemos sostener nuestra atención a algo? Y ahí adelantaba a uno de sus compañeros em, alguna idea, ¿no? ¿Cómo podemos sostener nuestra atención? ¿A través de qué? Por ejemplo, las personas más grandes podrán atender más tiempo o también los niños tienen la capacidad de sostener su atención por mucho tiempo. ¿Es algo que importa la edad? Sí. Ya, la edad importa. ¿Qué otro factor puede importar para sostener nuestra atención? El ánimo. El estado de ánimo, correcto, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Perfecto. El tema, correcto. Ujú. El interés, excelente. Ya está. Mm, muy bien. Ya. Ahora, ¿cuál es la importancia de atender? ¿Qué tiene de importante prestar atención respecto al aprendizaje? ¿Es importante o no lo es? Ujú. Ahí, por ejemplo, ponían otro factor importante es el entorno.
eh, que si es que una persona presta atención puede aprender, aprendes más, ya está. Bien, quisiera saber cuántos de ustedes de repente tienen alguna idea mínima o pudieron investigar acerca del TDAH. Si quieres, puedes levantar tu mano. Sea que no participes, por lo menos quiero saber cuántos de ustedes pudieron investigar acerca del TDAH. TDAH. Ya. ¿Quisieran compartir, por favor, un poquito de lo que investigaron? Recuerda que cuando investigas, no importa si lo que vas a decir es correcto o no. Es importante que digas lo que encontraste. A ver si comparamos acá si está bien o está mal. Ya. O está incompleto o está perfecto. Bien. A ver, por favor, ayúdame. Empezamos, Natalie, contigo. ¿Qué averiguaste del TDAH? Eh, nos hablaba de la subjetividad que no se puede observar, mm, también de la conciencia, que había muchas definiciones, pero son muchas definiciones, tanto religiosas, que dice que puede ser como una parte feliz. La conciencia, el concepto religioso de una conciencia sería em, que sería la parte que te felicita cuando haces algo bueno o cuando te dice o te regaña cuando haces algo malo. Em, no sé qué más puedo decir. Excelente. Tú nos estás compartiendo un poco de los videos, ¿no es cierto?, que presentamos para ver el tema de la conciencia en general, ¿no? Profundizaste. Muy bien. Norca, ¿tú pudiste investigar algo acerca del TDAH? ¿TDAH? Que está en siglas y significa trastorno por déficit de atención con Ujú. hiperactividad, que se Correcto. da, sí, y que se da mayormente en los niños, o empieza ahí, y que es un trastorno crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad, la impulsividad. Muy bien, excelente, sí, exacto. De repente, algo parecido o diferente, algo así encontraste también, Angie. Sí, profesor. Por ejemplo, como ha dicho Norca, como esas son las características y en consecuencia serían, por ejemplo, el bajo rendimiento académico, tales problemas con estudios, con la ley, ese tipo de cosas. Excelente, sí, ya está. Entonces, por ejemplo, ese que les pedí investigar es un problema de la atención, pero para conocer siempre la psicología el problema hay que saber qué cosa es lo normal. Dice que hay personas, niños sobre todo, a los que se les atribuye problemas de la atención. Ese niño es inatento, es hiperactivo, TDAH, hiperactivo. Pero ¿qué es ser hiperactivo? ¿Qué es ser inatento? ¿Qué es tener un problema de la atención? Para eso vamos a ver previamente qué es el tipo de atención normal. Para eso entonces vamos a ver los tipos de atención. La persona que se aleje de esa normalidad es la que va a tener diferentes tipos de trastorno. Entonces, vamos ahí. Bien. Primero, respondiendo básicamente a la pregunta, solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo podemos atender? Esto varía, sí, efectivamente, respecto a la edad. Acá hay un cuadrito de la atención que puede tener un niño para diferentes edades. Es solo una curiosidad. De 1 año, de 3 a 5 minutos. De 2 años, de 4 a 10. Y, por ejemplo, ustedes dijeron, algunos dijeron, hasta 10 minutos aguantamos. No exactamente. Eso es una persona mínimo de menos de 5 años. Miren que una persona de 10 años ya puede aguantar entre 20 a 50 minutos. Sostener su atención, ¿eh?
que nos resulte difícil o que sea como la conciencia mutable, no significa que no podamos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Obviamente va a haber un desgaste. Si una persona de 10 años puede tener de 20 a 50 minutos, claro, esto no es aritmético, es decir, que no es que el que tenga 20 años va a tener 1 hora y media. Esto no es aritmético, no es de 5 en 5, sino hay cierto pico que se da más o menos entre los 15 a 16 años, que es aproximadamente 1 hora y media. Más de 1 hora y media ya una persona realmente no puede sostener la atención realmente, ¿no? Em, pero sí, dándose un intervalo de 10 minutos puede sostener hasta 3 horas, 6 horas, sí se puede. Ahora, la atención es la concentración de la actividad consciente. ¿Qué significa? Miren, habíamos preguntado también qué cosas aprendemos o atendemos nosotros. Entonces, en este caso, por ejemplo, el niño está haciendo un esfuerzo en entender o aprender una cosa porque le interesa, porque lleva todo un proceso psíquico del organismo, de su cerebro, porque es una actividad que le llama la atención. Atendemos lo que nos interesa. Nos interesa lo que satisface nuestra curiosidad, nuestro deseo de bienestar, deseo de seguridad, de apropiación. Sin embargo, a veces tenemos que atender a cosas que no nos interesan. Eso es lo interesante, que las personas no solo siempre dicen sí o sí, para que una persona aprenda le tiene que gustar algo. No es cierto. Una persona también puede aprender o entender o concentrarse en algo siempre y cuando tenga voluntad. Por ejemplo, para, para ciertos modelos educativos se propone que los niños siempre estén demasiado estimulados. O sea, por ejemplo, hay un modelo de aprendizaje que se llama aprendizaje por descubrimiento, donde nosotros, por ejemplo, usualmente cuando estábamos en la clase presencial, estaban en sus carpetas, en grupos de 1 o de 2 o hasta de 3, y mirando una pizarra o a veces hasta en círculo puede ser. Pero hay otros colegios que tienen unas mesitas y ahí están alrededor un montón de carpetas o cosas, y los niños simplemente van y agarran el objeto, supuestamente porque el niño aprende según lo que le interesa. Eso es correcto. El problema es que a veces tienes que sostener tu atención más tiempo del que quisieras. Por eso, se dice, por ejemplo, en el trastorno de TDAH, que muchos niños dicen, pero es que es normal que se mueva tanto. Sí, más o menos, pero también conforme va madurando, necesita ya estar más reposado. Y cuando la persona no está lo suficientemente reposada, ahí es donde ya está teniendo un problema. Es decir, si al principio está en un lugar donde hay muchos estímulos, por ejemplo, ahora los niños que están en su casa aprendiendo, muchos estímulos, que el sonido del televisor, lo que hablan los familiares, lo que están construyendo al lado, estímulos, estímulos, estímulos. Van a estar desconcentrados, obviamente. Pero, por ejemplo, si hay un completo silencio y el niño aún está como que activo, como que quiere hacer cosas, uno dice, no, es parte de su edad. No, ya debería empezar a sostener su atención. Eso es importante. Bien, entonces ahora sí quiero que presten mucha atención a esta parte porque vamos a hablar de los tipos de atención y esa va a ser la actividad de hoy día. Tipos de atención. Tipos de atención. Hay 3 importantes que tienen ciertas diferencias en el tiempo. Bien, cuando una persona, por ejemplo, ve un choque, de lo que estaba concentrado, no sé, caminando por la calle o lo que sea, y fija su atención en eso, se le llama atención refleja. Es un acto reflejo, no lo hace voluntariamente, simplemente que el estímulo fue muy impresionante. Atención refleja, digamos, en el caso del choque de 2 autos, ¿no? Hablamos de la atención espontánea, igual, no es voluntaria, no lo quisiste hacer a propósito. Simplemente estabas pasando, por ejemplo, por un puesto de periódico y apareció un estímulo que te llamó la atención. No es tan fuerte como el choque de 2 autos, pero sí es algo que te llama la atención, ¿no? Por ejemplo,
dice la noticia, hubieron tantos muertos. ¡Ah! Entonces dices, wow, me llama la atención. O em, por ejemplo, pasa o ves en el puesto de periódicos unos dibujos o una serie que a ti te gusta y dices, ¿qué? ¿Cómo va a ver acá? Entonces, espontáneamente te diriges a ver eso. Muy diferente a voluntaria. La atención voluntaria requiere sostener con cierto esfuerzo denodado. Dices, esto tengo que ponerle atención porque es importante hacerlo. Inclusive, por ejemplo, ocurre hasta en las conversaciones. Te está hablando alguien y dice, ¿sabes qué? Quiero contarte algo. Ya, está bien. Voluntariamente pones tu atención en eso. 3 tipos de atención según el tiempo, entonces, o según el nivel del estímulo. Refleja por algo que sea muy llamativo, espontánea, medianamente llamativo, que corta tu ciclo de atención, y voluntaria, cuando el estímulo no tiene un nivel llamativo muy pequeño, pero tú decides concentrarte en eso. Ahora, vamos a ver otros tipos de atención, pero en una situación. Tenemos, por ejemplo, a una de sus compañeras o una persona que está estudiando. Esta persona desea centrar el foco de su conciencia en el estudio. El foco de su conciencia está en el estudio. El, el umbral o el contexto es la carpeta, la sala, lo que sea. Ya está. Entonces su atención está dirigida voluntariamente al cuaderno. Pero también tenemos ahí al frente la tele. Primer tipo de atención. La atención selectiva. Que por más que exista un estímulo, yo selecciono y digo, voy a prestar atención al cuaderno y no a la tele. Selectiva. Atención alternada. Por ejemplo, la persona presta atención al mismo tiempo, pero de forma alternada a 2 estímulos. Tanto a la música que tienen sus audífonos como al cuaderno. Alternada. ¿Por qué alternada? Porque por segundos o hasta por minutos ya, pero por segundos mínimo, presta atención a la letra de la música o a un ritmo o a un beat, pero por el otro segundo o por un tiempo más largo, presta atención al cuaderno, ¿no? A las hojas, a lo que está aprendiendo. Alternada, alterna su atención. Cuaderno, música, pero nosotros sabemos que sostiene un poco más en el cuaderno o el libro. Dividida porque es diferente a tener la música, que es el estímulo que, digamos, excita al organismo, ¿no? O sea, porque está ahí, lo estás escuchando constantemente, tienes que alternarlo, ¿no? Entre el estímulo sonoro y el estímulo visual, alternada. Pero en cambio la dividida es, yo divido para cierto momento mi atención y digo, un ratito voy a ver el celular. Agarras el celular, respondes un mensaje y otra vez lo separas. Dividida, atención dividida. Atención sostenida, que muchos lo llaman concentración, no es propiamente, pero para nosotros es casi un sinónimo. Sostener. Una cosa es seleccionar. Yo digo, quiero prestar atención a esto y no al otro. Voy a prestar atención a 2 cosas a la vez. Por un ratito voy a prestar atención a esto. Pero sostener es fijarse en un solo estímulo y ahí está la tablita. Un niño de 10 años hasta 50 minutos puede sostener teóricamente la atención en un cuaderno. Ahora, para que lo haga, ese tiempo umbral, el tiempo que hemos dicho, obviamente necesita un gasto proteico muy, muy fuerte. Pero, bueno, ese es el concepto. Ya está. Entonces, ¿qué tipo de atención hay en las siguientes situaciones? En una hoja vas a ponerle psicología, tema, la atención. Caso 1. Cuando una persona, ¿qué tipo de atención hay? Alternada, dividida, sostenida, las que hemos visto. Ya, caso 2, etc. Estos son los casos. La actividad ya está para subirlo en el Classroom.